Buenas noches. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Excelente. Hola, buenas Bueno, noches. me alegra mucho. Listo, entonces damos inicio a nuestra semana número 6. Voy a compartir pantalla. Tun, 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 tun. Pantalla uno. Compartir. Listo. Entonces, damos la más cordial bienvenida a la semana 6 del curso de desarrollo de aplicaciones web, durante la cual se identificarán los conceptos básicos del desarrollo de lo que es el modelo vista controlador, el famoso MVC, sus principales componentes y algunos ejemplos, así como sus ventajas y desventajas. Del mismo modo, comprenderá los conceptos básicos de los servicios web SOAP, Simple Object Access Protocol y REST, transferencia de estado representacional. El esquema utilizado tanto para SOAP y para REST, sus características y diferencias entre los dos servicios, los tipos de formato de respuesta, los métodos y protocolos de comunicación que utiliza cada uno de estos servicios y por último, cómo definir el momento para utilizar un servicio SOAP o un servicio REST. Listo, eso es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para contextualizarnos, vamos a irnos aquí a nuestra em, desarrollo de aplicaciones web, semana número 6. Uy, hoy tenemos harto que ver. Diseño web, conceptos básicos. Miremos qué es. Un segundito. Listo. Vamos a ver este primero y ya nos vemos en un ratico, ¿listo? Voy a compartirles aquí el audio. ¿Listo? Ya nos vemos en un ratico. ¿Alguna vez te preguntaste qué es un dominio? ¿Para qué sirve el hosting? ¿Qué utilidad tiene el SEO? Si te interesan estos temas, te doy la bienvenida a Conceptos Web Básicos. Hoy te voy a enseñar todo lo que tenés que saber acerca de diseños. Suena bien, ¿no? Excelente. Comencemos entonces. Como todo proyecto, es necesario pautar desde el comienzo los puntos claves para el desarrollo de la página web. Por ello, es imprescindible contar con un diseño lo más fiel a las necesidades del cliente. A la hora de elaborar el diseño, tenés que tomar decisiones con respecto a la paleta de colores que vas a utilizar, tipos y tamaños de letra, imágenes, textos y videos, banners publicitarios, entre otros aspectos. Es conveniente que presentes el diseño en por lo menos 3 versiones: PC, tablets y smartphones. Cada versión tiene una distribución de los elementos de la web diferentes. Ahora bien, ¿es necesario definir un diseño para tener una página web? La respuesta es definitivamente sí. Es absolutamente necesario tomar el diseño como punto de partida para construir una página web sólida. Espero que este video te haya resultado útil y me despido hasta el próximo capítulo de Conceptos Web Básicos. GPT-5 o GPT-5. Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender lo que es el patrón de diseño MVC. El término MVC hace referencia a un patrón de arquitectura llamado modelo vista controlador, o en inglés Model View Controller. Este patrón de arquitectura es uno de los más usados en la industria para poder crear proyectos escalables y modulares. Separa una aplicación en 3 componentes lógicos: la vista, el modelo y el controlador. Cada uno de estos componentes cumple una función específica y la forma en que se relacionan también ayuda a los programadores a crear mejores aplicaciones que puedan ser entendidas y mantenidas en un futuro. Vamos a comenzar con la vista. Cuando hablamos de la vista nos referimos a la parte de una aplicación que contempla la interfaz gráfica. Cada elemento gráfico que interactúa con el usuario es la vista, y su función es la de ser la capa que obtiene información sobre lo que quiere el usuario, a los cuales vamos a llamar eventos. La vista muestra siempre la información del modelo. El siguiente componente es el modelo. El modelo tiene la responsabilidad de relacionar los datos con los cuales una aplicación va a operar, como consultas, actualizaciones, creación de información
y eliminación de la misma. Esto a su vez se le conoce como la lógica de negocio, es decir, la parte de una aplicación que se encarga de mapear las actividades del mundo real a la forma en la que se va a modificar la información. Por último tenemos al controlador, el cual responde a eventos o acciones que realice el usuario a través de la vista para poder solicitar una operación de información. También es responsable de elegir qué vista es la que tiene que mostrarle al usuario de acuerdo a la solicitud recibida, por lo cual es el vínculo que une al modelo con la vista. Si pudiéramos resumirlo, podríamos decir que la vista muestra el modelo al usuario. El usuario a su vez activa eventos para que la vista se los mande al controlador, quien lo recibe y manipula el modelo de acuerdo a la solicitud. El modelo a su vez realiza las operaciones necesarias para modificar la información y se le notifica al controlador para que finalmente el controlador decida mostrar una nueva vista al usuario, la cual ya va a estar mostrando el modelo actualizado. Y es así como funciona un patrón de diseño MVC, haciendo que cada componente actúe y esté aislado con actividades definidas. El poder encapsularlas permite a los desarrolladores mayor reutilización de componentes, mejor mantenimiento a ciertos componentes y por supuesto asegura poder escalar el tamaño de una aplicación sin afectar los componentes ya hechos. Espero les haya gustado esta pequeña explicación. No duden en dejarme sus comentarios si les gustó este video, si no conocían el modelo MVC o si ya lo han implementado pero tenían ciertas dudas de cómo funciona. También me gustaría que me lo comentaran. Suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó y si no hay nada más, nos vemos la próxima. Profe, disculpe, buenas noches. Es que si estás hablando no te escuchamos. No se le escucha, Ay, profe. qué pena. Le estaba diciendo que, detener la sincronización. Le estaba diciendo que les iba a poner el otro video, pero no, todavía no. Vamos a primero a leer, a explicar esta parte, que es lo que es el modelo vista controlador, que creo que la mayoría saben qué es, ¿cierto? Y apenas empecemos a trabajar lo que es el API REST, vemos el otro videito, ¿listo? Entonces, denme un segundo. Ahora que por aquí las diapositivas. Eh, desarrollo de aplicaciones. Perfecto. Semana número 6, aquí está. Listo, listo. Bueno. Bueno, entonces, desarrollo web con MVC, modelo vista controlador y servicios web. Alcance del curso. Entonces aquí digamos que vamos a explorar los dos pilares del desarrollo web moderno. Primero, lo que es el modelo MVC, el modelo vista controlador, que eso digamos que es como la parte fundamental hoy en día de tenerla en cuenta pues para los desarrollos. Digamos que más que solamente sea el modelo vista controlador, que ya lo vamos a ver exactamente qué es como saber cómo dividir y cómo encapsular en diferentes carpetas y en diferentes archivos las principales funciones de nuestras aplicaciones, ¿cierto? Eso es lo que, digamos que promueve este tipo de arquitecturas. Y obviamente el tema de los servicios web, en este caso vamos a trabajar los más importantes o vamos a ver los más importantes, que es el SOAP y el REST. Importancia, comprender estos conceptos es crucial para construir aplicaciones escalables y mantenibles. Miren que durante todo el curso hemos tocado casi que el mismo vocabulario, escalable y mantenible. ¿Por qué? Porque es uno de los pilares fundamentales del desarrollo, ¿sí? Si nosotros no tenemos una aplicación escalable, nos va a durar un año, 2 años máximo. Y ya después muere y nos toca volver a hacer otro desarrollo,
¿cierto? Sea para nosotros mismos que estamos desarrollando o sea que nosotros estemos dando nuestros servicios a una empresa. ¿Listo? Y el tema de la mantenibilidad, no hay nada más harto, y ustedes lo sabrán, no hay nada más harto que leer código de otros programadores, ¿no? Cuando no son bien organizados, el famoso código espagueti, ¿no? Entonces es bueno tenerlo supremamente comentado, identado, bien estructurado. Entonces, en ese orden de ideas, el modelo vista controlador me permite hacer una mantenibilidad mucho más eficiente. ¿Sí? Donde yo puedo entrar a modificar o a reestructurar o a hacer exclusivamente lo que necesito y no tengo que echarle mano, mal llamado, pero pues no tengo que echarle la mano a toda la aplicación o a una función muy grande que me obligue o me exija cambiar o refactorear más código. ¿Listo? Eso es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy. La definición del modelo vista controlable es supremamente sencilla. Entonces, digamos que el desarrollo web básicamente es el proceso, como lo veíamos todas estas semanas, de creación de de aplicaciones que sean accesibles a través de navegadores web. ¿Listo? Eso es una aplicación web. Sí, es una aplicación común y corriente, igual que las que hacíamos en escritorio. La única diferencia es que las aplicaciones web, pues obviamente, solamente se acceden a través de navegadores. Y esas aplicaciones pueden ser estáticas con solo HTML, CSS y JavaScript, lo que hemos visto, o dinámicas que ya tienen, digamos que bases de datos, lógica de negocio en el servidor, etcétera, ¿cierto? Esas interacciones y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, nosotros los desarrolladores web, ¿cierto? Utilizamos diferentes tecnologías que nos ayudan a enfocar y a estructurar ese tipo de aplicaciones. Y obviamente aseguran que esas aplicaciones de alguna manera nos den las características que hablábamos ahorita, que sea escalable, que sea mantenible y sobre todo pues que piense en el usuario, ¿sí? Y pensando en el usuario pues va a ser algo eficiente y eficaz, ¿no? Entonces uno de los enfoques más utilizados, porque no es el único, pero uno de los enfoques más utilizados es el patrón que estamos viendo en pantalla, el modelo vista controlador, el famoso MVC. Entonces, ¿por qué es importante una buena arquitectura de desarrollo? Porque igual que nosotros veíamos los sistemas distribuidos, ¿se acuerdan? Aquí vamos a mirar que separar responsabilidades es lo mejor. Facilita la mantenibilidad, facilita la escalabilidad, ¿cierto? Y el modelo vista controlador me permite separar esas responsabilidades. O sea, saber qué archivo es el que tienen los controladores, qué archivo tiene la vista, qué archivo tiene el modelo, qué archivo tiene la conexión con la base de datos, qué archivo hace una exposición de un API. Todo ese tipo de cosas es importante saberlas y eso pues obviamente cada uno tiene su responsabilidad, pero entonces cuando tengo un error o tengo que hacer una refactorización, pues ya sé a qué archivo entrar y cómo entrar, ¿cierto? Reutilización del código, claro. Entonces, la reutilización del código es supremamente indispensable, ¿cierto? Reduce la redundancia. Acuérdense que a veces nosotros tenemos código por ahí que lo comentamos porque, ay, encontré una función mejor, pero esa me está sirviendo. Dejémosla ahí porque qué tal la necesitemos. Entonces la identamos y ya. O la comentamos y la dejamos ahí y ya. Entonces, no, digamos que la reutilización del código me hace ser más eficiente en cuanto a la cantidad de código que estoy haciendo, porque puedo utilizar una función muchas veces, ¿cierto? Un objeto muchísimas veces. Bueno, eso depende ya del tipo de programación que estemos haciendo. Pero la idea del modelo vista controlador es esa, que yo ya tenga funciones que sean, que puedan ser más bien, que puedan ser reutilizadas en muchas partes del código. Facilitar el trabajo en equipo, claro. Entonces, cuando nosotros tenemos ya estos tipos de desarrollo que veíamos que son los backend y los frontend, entonces digamos que podemos trabajar simultáneamente. ¿Por qué? Porque cada uno se encarga de una parte del trabajo y no todo está entremezclado, ¿cierto? Sino cada uno está metido en su carpeta, por decirlo así, o en sus archivos y cada uno sabe, el frontend no tiene que tocar nada del backend y viceversa, ¿cierto? Y eso pues obviamente que nos ayuda con un tema de facilidad en el tema de las pruebas y de la depuración, porque permite localizar errores muy fácilmente, porque es en módulos específicos, en funciones específicas, en archivos específicos. Entonces, cuando yo ya tengo en mi cabeza o entiendo el mapa del modelo vista controlador que tengo en diferentes aplicaciones, pues puedo hacer mucho más fácil esa depuración y esas pruebas que tanto se necesitan, ¿no? Entonces, digamos que el patrón modelo vista controlador es una arquitectura de software que organiza toda la lógica de la aplicación en tres componentes principales, lo que vemos en el video. El modelo, la vista, le saco por acá mi lápiz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. El modelo, la vista y el controlador.
Esas son las tres componentes principales. Entonces, el modelo, como ya lo vieron, entonces representa los datos. Es la capa de datos, representa los datos y la lógica del negocio, interactuar con la base de datos, etcétera. La vista, la capa de presentación, muestra los datos al usuario, es la interfaz del usuario, lo que se ve, lo que ustedes ven. Sí, aquí les coloqué un cosito del UI UX Design, que por ahí estuvimos hablando. Aquí los datos, pues todo el tema de las bases de datos, etcétera. Y aquí el tema del controlador. O sea, la capa de control. No, ninguna de estas es más importante que la otra. Todas son supremamente importantes. De hecho, por ejemplo, el tema de la vista, los desarrolladores frontend hoy en día tienen muy buena acogida cuando somos expertos en todo ese tema de CSS, de interacción, de JavaScript, de UI, UX, design. Todo este tipo de cosas nos hacen, digamos que ser muy apetecidos en el mercado laboral. Pero el controlador, digamos que tiene la labor de gestionar las interacciones del usuario, actualiza el modelo y actualiza la vista, pero él digamos que tiene como una labor de estar, como su nombre lo indica, controlando todas las funciones que entran en las peticiones que entran a la aplicación para ver si se muestran acá en la vista. Si tenemos la respuesta y mostrarse en la vista, o si tengo que hacerlas procesar de alguna manera, hacer una consulta en la base de datos, o bueno, lo que se necesite. ¿Listo? De eso es que se trata este cuento del modelo vista controlador. Voy a poner aquí esto en un segundo, por favor. Tan, 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 tan. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esas capas o esas, digamos, sí, como esas partecitas, digamos que nos dan unas características importantes que ya no voy a entrar a explicarlas porque las acabo de decir, pero sí voy a nombrarlas para que las tengan muy presentes. El primero, la modularidad. ¿Recuerdan? Entonces, que se hace por módulos, se separa la lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, la escalabilidad. ¿Sí? Entonces, el poder crecer, facilitar la adición de más módulos, de más funciones, sin afectar obviamente lo que ya existe y que está funcionando bien, ¿no? Entonces, puedo crecer. Lo que se explicaba hace un momento, que es la reutilización del código. Reutilización del código. La reutilización del código, ¿cierto? Mantenimiento eficiente, la mantenibilidad que ya llamamos mantenibilidad, la mantenibilidad, ¿listo? Y obviamente el tema del trabajo en equipo, el trabajo en equipo. Entonces, digamos que todo esto hace que el usuario pueda, de alguna manera, el usuario final, ¿no? Digamos que de alguna manera sentirse mucho más. Digamos que este tipo de arquitectura hace que las aplicaciones no fallen en su totalidad, ¿sí? De pronto se cayó la vista, de pronto no sé qué, alguna cosa, pero la aplicación, digamos que no se cae como sucedía en otras ocasiones. Entonces, digamos que el usuario final de alguna manera ha sentido ese impacto y nosotros lo hemos vivido, ¿cierto? Hoy en día es muy difícil que una aplicación se caiga. Es difícil que no esté disponible una página web, ¿sí? A no ser que pues no la paguen y ese tipo de cosas, pero pues eso es de negocios pequeños o negocios que hasta ahora están empezando, algo ese tipo de cosas. Pero realmente las aplicaciones hoy en día casi no molestan. Es muy difícil que fallen, ¿cierto? Y cada vez va siendo menos, ¿no? No estoy diciendo que no ocurra, claro, todavía ocurre, pero cada vez va siendo menos. ¿Listo? Entonces, digamos que todo este tipo de cosas lo que hacen es permitir una mejor experiencia al usuario, llamémoslo de esa manera, ¿cierto? Bueno, em, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Listo. Dentro de los componentes del modelo de vista controlador, obviamente que organiza toda la estructura de la aplicación web, que ya lo Profe, vimos. Dime. profe, profe, sí, qué pena te interrumpo. Ahí en cuanto a la disponibilidad, quería acotar que de pronto hay páginas del gobierno como la de la DIAN o, bueno, otras páginas gubernamentales que uno, o la de la rama judicial, por ejemplo, que pues uno el 70%, el 60% de las veces la encuentra abajo. Entonces son como casos particulares. Sí, y desafortunadamente no es porque no utilizan las tecnologías adecuadas. Ustedes, por ejemplo,
Por ejemplo, ustedes se meten a Amazon. ¿Ustedes se imaginan el tráfico que llega a tener Amazon en un día? O Mercado Libre. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de tráfico que puede llegar a tener? Entonces no es excusa para una página de la DIAN que solamente maneja no sé cuántos millones de usuarios en el día. Que son transacciones fuertes. ¿Cuáles transacciones fuertes? Toda la información ya la tienen en su base de datos. Y si no la tienen, uno la ingresa, ¿no? Y ellos lo que hacen es generar un documento, un recibo. ¿M? Entonces se cae, ¿por qué? Por falta de mantenimiento, por falta de infraestructura, porque desafortunadamente, pues, yo no soy, yo les decía a ustedes, no sé si a ustedes, o siempre lo digo, yo soy apolítico, a mí no me gusta nada de ese tema de políticas, pero desafortunadamente el tema de las aplicaciones públicas aquí en Colombia son un desastre muchas veces por, porque se roban la plata. No es nada más. Una aplicación hoy en día, se los digo, no es nada difícil de mantener. No es nada difícil mantener. Y el tema de seguridad, que es que, no, que es que la página de la seguridad de la DIAN y que, no, pues normal. Ustedes imagínense, por ejemplo, la página ¿de qué? De Amazon. ¿No es segura? Yo creo que es una de las más seguras. De Mercado Libre. ¿Sí? De empresas que realmente mueven millones, pero millones y millones de usuarios y que no solamente están en un solo país, sino que están en casi todo el planeta. O sea, de verdad que no es difícil, no es difícil mantener hoy en día, más que antes sí, de pronto yo acepto que pronto con los servicios web no era tan claro el tema y yo tenía que tener mi servidor y en ese servidor era que yo ponía mi IP pública, y entonces ponía mi IP pública para que llegaran y tocaran ahí y ese era mi servidor, entonces si mi servidor no estaba disponible, o se iba la luz o el servidor se reventaba por la cantidad de peticiones. Eso lo acepto. Hoy en día no, hoy en día hay unas y cada vez va siendo mucho más barato, porque tampoco es que sea costoso el tema cloud. De pronto hace unos años cuando empezó sí, pero hoy en día no. Hoy en día no. Entonces digamos que no es por hablar mal ni nada, pero no, o sea, es fácil, no es tan complejo mantener arriba una página como esa y ya tienen otras cosas de pronto que desde la antigüedad he tenido la oportunidad de trabajar también con estas empresas desde hace muchos años se casaron con un modelo y no lo han renovado, o, o sí tienen, digamos que infraestructura de pronto un poco ya obsoleta y que no nos da las garantías que hoy en día una infraestructura más moderna nos podría dar. Dime, Germán, por ahí levantaste la mano. Sí, sí, profe, es que respecto a lo que comenta el compañero y lo que comentas tú, yo recuerdo que también una vez que fui a descargar un recibo para el pago del impuesto predial, eso no cargaba y no cargaba y no cargaba y pues me comuniqué como con una línea y me dijeron, no, es que la página es que Está tiene caída. mucho tráfico, que no sé qué, y yo estuve revisando. Y yo dije, bueno, pues me dio por mirar el código y por allá estaba reventando un JavaScript. Y yo Sí, miré y era un dato que estaba llegando, una validación que estaba mal porque estaba validando un número y yo estaba mandando un texto. Y claro. yo cogí y la comenté y mandé otra vez el dato y sí pasó. Y pasó. Entonces, entonces me dio mucha risa porque pues ellos me dicen, no, que es que empiezan a inventarse excusas, que es por eso, No, lo no que sé pasa es cuánto. que ellos, digamos que ustedes saben que, digamos que la persona que está al servicio del cliente muchas veces ni siquiera tiene conocimiento técnico. Sí, yo, por ejemplo, cuando llamo, yo, por ejemplo, me molesto mucho. Yo tengo un par de IP públicas aquí en mi casa, porque yo tengo un servidor aquí local, pues es mío y para unas paginitas pequeñitas que tengo y no más. De resto, yo todo lo contrato en la nube, pero pues tengo mi servidor y tengo mi IP pública acá. Y yo llamo, y mi servicio lo tengo con Claro que o sea, ha sido bueno, o sea, ¿para qué voy a negarme? Pero a veces uno llega y les pregunta que por qué falta disponibilidad y empiezan a sacarle a uno excusas y que no sé qué, le digo, no, pero es que yo tengo aquí el router, tengo acceso, mire, están mandándome esta dirección IP, debería ser esta. Ahí espere un momento, ya lo comunico con quien corresponde, o sea, ellos no tienen ni idea de lo que uno les está hablando, ¿sí? Y pues yo también tengo, aparte de todo el desarrollo, ustedes saben que yo soy ingeniero de sistemas y tengo mucho conocimiento también en redes y todo el tema de las IPs y todo el tema de ese cuento. Entonces yo le puedo decir, mira, es que ya resetaron el puerto, ya entraron a no sé qué, ya hicieron tal cosa. Entonces uno les va diciendo, ellos no tienen ni idea ni siquiera de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces eso pasa también, eso pasa también en mucho lado. Y, y pues no, o sea, no, yo pienso que es como una evolución, ¿no?
Indiscutiblemente el servicio público no se puede quedar atrás, porque ellos requieren recoger su dinero, ¿sí? Pero Eh, tampoco le invierten plática, entonces, ¿cómo fregaba el tema? No, y es que hoy en día, o sea, yo se lo acepto, hace unos 15 años, 20 años, yo digo, listo, listo, de pronto sí, las tecnologías no eran tan, no teníamos internet de alta velocidad, hay muchas cosas, ¿sí? Pero hoy en día es muy sencillo, realmente es muy fácil mantener arriba una página, inclusive ellos teniendo su propio servidor, inclusive. Si usted hace bien los cálculos de esto, lo que pasa es que ellos, por ejemplo, hacen un cálculo para un tráfico de, no sé, un ejemplo, de 50 millones de usuarios. Y resulta que se viene en la época de servicios y no entran 50 millones, sino entran 100. Entonces, obviamente el servidor se le va a reventar y si ellos no lo tienen dinámico, pues se les va a reventar, sea por lo que sea, ¿sí? Entonces, pueda que a veces, pues el compañero le pilló el error ahí en el de JavaScript, pero pueda que a veces ni siquiera haya error en el código. Es sencillamente disponibilidad del servidor. Entonces, y dura caída la página, yo no sé cuánto tiempo, ¿no? O apenas sale la página, eso sí les dan duro, ¿no? Eso sí, el tema de las páginas del gobierno, sobre todo aquí en Colombia y varios países de América Latina, pero les dan súper duro. Los hackers todo el tiempo intentan tumbarlas, todo el tiempo y mire, entonces, hoy en día con tanta tecnología y tanta cosa que hay, pues realmente no es tan complejo mantenerla arriba. ¿Ustedes cuántos ataques creen que puede llegar a tener Mercado Libre en un día? O Amazon. Pues también ellos todo el tiempo la están bombardeando de código malicioso, pero pues ahí se nota, digamos que la disponibilidad, ¿no? Bueno, entonces nada, dice, Elber, dime. Profe, no, ahí pues complementando lo que dice el Inge Germán, sí, digamos que en una experiencia que tuvimos no hace mucho y en la empresa en donde yo trabajo, Sí, precisamente con una página pública, uno les decía y se les presentaba el informe, se les da la información. Pronto no, así como el compañero que se pilló el bug, sino uno les decía, vea, tienen riesgo de disponibilidad, tienen riesgo de seguridad, un backdoor, bueno, lo que sea. Y ellos, pues uno siente que toman esa información y se traspapela, eso se sí, no pierde ahí, hacen nada. no hacen nada y se queda. Y pues ya lo que usted dice, las páginas públicas reciben muchos ataques, demasiados ataques. Y Sí, ya eso cuando sí es están cierto. en rojo es que se preocupan y pues bueno, ya ahí viene el tema de gestión. Cuando el director de TI ya ve, eh, ya ve el memorando encima o ya ve que su cargo pronto va a caducar, ahí Sí, es cuando se preocupan. lo van a ceder a cliente. Sí. No, pero es que de verdad, es que para que echen un servidor público es complejo. ¿Sabían eso? Para que después de que uno entra por meritocracia a algún tipo de puesto por eso es que hay mucha desidia en muchos puestos de esos. Porque pues es muy difícil, tiene que haber contraloría, o sea, una cantidad de investigaciones para que alguien lo saquen de ahí. O sea, por mucho lo trasladan o lo cambian no le pueden bajar el sueldo. Así le bajan el puesto, el cargo, no le pueden bajar el sueldo. Son muchas características que hacen que esté ahí la gente, ¿cierto? Pues eso les da una estabilidad y con no mucho hacer, realmente. Entonces, digamos que por eso el sector privado a veces es mucho más potente. Por eso es que el sector público muchas veces, cuando quieren que trabajen bien, contratan al sector privado. Esto no es ni de izquierda, ni de derecha, no. Es que las mismas garantías del gobierno han hecho que de alguna manera uno trabaje menos. O sea, ay, no, yo miro eso después. Ay, que se cayó la página. Ah, bueno, sí. Sí, se cayó la página. Mañana llamo a primera hora a ver qué pasó, si es el servidor o qué. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, lastimosamente, qué feo hablar así, pero pues lo he vivido en carne propia y, y molesta. Yo, por ejemplo, que soy de los que a toda hora sí se agarra con mucha gente porque no, yo no puedo con eso, desafortunadamente. ¿Listo? Y sí, sí, las páginas del gobierno, las gubernamentales de cualquier país, ¿no? No solamente aquí en Colombia, pero las gubernamentales les dan muy duro precisamente por todo este tipo de historias y todo este tipo de cosas. Bueno, em,
Listo, voy a explicar un poquito cómo es el flujo de trabajo de la interacción del modelo vista controlador, como para que entiendan el proceso, pero no es nada del otro mundo. Digamos que lo importante aquí es entender que la aplicación está dividida en partes, punto. Aquí hablamos de tres, modelo vista y controlador, pero pueden ser más. Venga, si yo tengo por aquí, yo estaba haciendo el otro día un proyecto, es como el equipo que yo utilizo, no lo tengo. El equipo que yo utilizo para dictar clases es este, pero el que trabajo es otro. Entonces a veces tengo mis proyectos acá, pero no. Mm, ujujú. Ah, pues miremos un GitHub mío. Miren, por ejemplo, este GitHub. Mantener, descartar. Miremos este GitHub. Ay, ¿ahora qué pasa con mis...? Guardamos esta. Entonces, des en cuenta la cantidad de carpetas que yo puedo llegar a tener, no solamente modelo vista controlador, ¿sí? Sino es, digamos, una cantidad de archivos, ¿cierto? Una cantidad de archivos. Uy, hoy reseté este equipo. No, Dios mío, no me va a dejar mostrar. Sí, no. Entonces, aquí lo básico es modelo vista controlador. Obviamente tengo un modelo, tengo una vista y tengo un controlador, ay, Dios mío, verificar. Venga, miramos aquí mi correo electrónico. Esto es la seguridad de la seguridad, ¿no? Si les digo, sí, sí, ¿cómo les digo? Ustedes imagínense cuántos proyectos sube GitHub diario. 147643. 147643. Listo. Por ejemplo, este es el último de los proyectos. Uy, de hecho, mañana me toca entregar. Miren, entonces aquí está mi modelo está controlador. Este es una API Backend e-commerce con Node.js, con Express, con MongoDB, con Handlebars y con Socket. Le metí de todo, ¿no? Entonces, autenticación y autorización de usuarios con Passport, un CRUD completo, validaciones de entrada con no sé qué. Esos son los trabajos que yo hago, miren. ¿Sí? Aquí explico la instalación, la configuración, cómo se conecta con el MongoDB, ¿cierto? Etcétera, la estructura, y esto es lo que quería mostrarles. Entonces, aquí está el data, por ejemplo, y el data tiene toda esta información, ¿sí? Que son los productos JSON. Aquí viene la conexión con los WebSockets y aquí está, digamos que esa partecita. Viene aquí lo que es el CRC y viene toda esta cantidad de carpetas. Entonces aquí está la configuración, los controllers, el DAO, la data, el DTO, los middlewares, las publicaciones o las públicas de JS, los repositorios, las rutas, los scripts, los servicios, los sockets, las views. ¿Sí ven? No solamente es el modelo vista controlador, sino yo aquí tengo todos los scripts, por ejemplo. ¿Sí? Lo de la base de datos. Entonces, es un archivo aparte donde me muestra cómo programar todo el tema con el MongoDB, la conexión, que si se conecta haga esto, si no, entonces mande el error de tal cosa, ¿sí? Y lo tengo solito, ¿sí? Entonces, si tengo un problema con la conexión, adivinen a dónde tengo que entrar. Y no tengo que ponerme a buscar nada más, ¿sí? Las rutas, esto lo hice con sockets, ¿m? Entonces, aquí está la API, mira, ¿sí? Entonces, tengo dos, el user routers y el session routers, ¿sí? Y lo mismo, entonces aquí tengo las rutas, ¿sí? Las rutas de los usuarios, mentiras, estas son las rutas de las sesiones, ¿cierto? Mire, aquí está el login, la autenticación por passport, lo hice, entonces aquí está, y aquí están las rutas por usuarios, es igual, ¿cierto? Pero todo esto lo llama desde otro lado. ¿M? Entonces aquí están los scripts y los sockets, por ejemplo. ¿Sí? Un socket handle 10, este ya es un poquito más extenso, miren, pero aquí están todos los sockets configurados, ¿cierto? Entonces, si se hace el producto, si el update, un callback, si no lo lee, entonces manda el error. Entonces, aquí está el otro socket, que le va a pedir un ID, un callback, que aquí fue el que lo hicimos aquí arriba, y así sucesivamente. Entonces, des en cuenta que el tema no es solamente el concepto de modelo vista controlador, sino el concepto es de dividir las aplicaciones en las funcionalidades eventuales que pueda yo llegar a tener. Finalmente aquí tengo el controlador, mire, User Controllers, Session Controllers, y aquí está todo.
Si ven que es un poco ya más grande porque pues aquí llama, digamos que toda la usabilidad de los demás archivos, ¿cierto? Y así esto sigue creciendo, esto sigue creciendo. De hecho, tengo que hacer otro. Y aquí están las vistas. Entonces aquí está cómo se ve el handlebars, cómo se ve el home, cómo se ven los productos, para actualizar los productos en cualquier momento, ¿cierto? Los layouts, los main handlebars, ¿sí? Ahí está todo. ¿M? Entonces, digamos que más que entender lo que es el modelo vista controlador, obviamente un modelo y una vista de un controlador. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo controladores y tengo vistas. El modelo se dividió en todas estas de que está acá. ¿Lo puedo hacer así? Claro, mírenlo, ahí está y funciona súper bien. Que si lo puedo hacer de otra manera, claro, lo pueden hacer como ustedes quieran. Que las rutas y los escriban en uno solo, que los servicios, como quieran, ¿sí? Es entender que yo hago esto. Digamos que básicamente, para que si quieren tomarle foto, igual ahí queda en el video. Esta es como la estructura normal de una aplicación en JavaScript. O sea, llámese React. Aquí lo estoy haciendo. Este fue en React. Esto fue, es que mire, desde mayo no le hago modificaciones. 27 de mayo. El 27. Sí, mire, hace meses, este hace 5 meses. Esto fue hecho en Node.js, Express, MongoDB. Sí, esto es hecho en React. Pero ¿por qué no lo escribí acá? Bueno. Si esto es hecho en React, entonces miren todo lo que yo hago, los endpoints, cómo hago la autenticación, el post, el get. Aquí está todo, absolutamente todo, los usuarios, cómo funcionan, los productos, cómo funcionan. Esta es una aplicación que tiene un carrito de compras, sirve como un inventario, ¿no? Y lo que hace es mostrar una cantidad de productos y yo hago un carrito de compras, ¿sí? Y compro, saco, vendo. Aquí están los WebSockets. ¿Qué actualiza los WebSockets? Actualiza los productos. Agrega un producto, actualiza un producto, borra un producto y muestra la lista en un producto. Eso es lo que está haciendo los WebSockets de mi aplicación. Funcionalidades implementadas, aquí están. Mejoras sugeridas, o sea, lo que yo puedo, digamos que, o sea, este es un proyecto mío, ¿no? Entonces, esto es lo que yo puedo hacer más adelante. Y ya, ¿listo? Entonces, des en cuenta lo organizado que uno puede llegar a hacer con este tipo de cosas. Ay, profe, ¿usted a qué horas hizo todo esto? No, esto yo lo hice con inteligencia artificial también. O sea, no la programación, sino esto. Le dije, mira, aquí tengo mi código, no sé qué, estoy haciendo esto, por favor, valídame. Entonces él me empieza a mostrarte este tipo de cosas, ¿sí? Y me ayuda a desarrollar esto. ¿Listo? Bueno, ese era como un ejemplito ahí grande para que ustedes vieran realmente lo que es el modelo vista controlador, que pues no solamente es eso. Profesor, Dígame. ¿usted utilizó un framework para hacer la aplicación que nos indicó? Claro, estoy utilizando Node.js y estoy utilizando React. Ok, gracias. Ujú. Listo. Lo digo porque Entonces, los frameworks pues, ya vienen diseñados o estructurados precisamente para trabajar con el modelo vista controlador. Ellos organizan sí. las carpetas de tal manera pues, que queden distribuidas en ese esquema. Ah, bueno, listo. Aclaro eso. Viene el framework así y uno digamos que las viene trabajando de esa manera, pero, yo a ese framework también le puedo agregar más carpetas y más funcionalidades, que era lo que quería mostrarles ahorita, ¿sí? Y no necesariamente tienen que ser las que el framework está trabajando, ¿sí? Obviamente uno tiene que conocer el framework para saber qué carpetas tiene, para saber, valga la redundancia, ¿no? Utilizar las diferentes funcionalidades que tiene el framework, ¿cierto? Acuérdense que los frameworks se dividen por características específicas, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer determinado tipo de aplicación, debo saber que hay unos frameworks que, digamos que ya vienen diseñados para ese tipo de aplicaciones, ¿sí? Si yo quiero hacer formularios y todo ese tipo de cosas, no hay que entonces Angular, ¿sí? Si yo quiero ser mucho más modular no me voy con React, ¿sí? Cosas así. Entonces, digamos que también lo que le quería, les aclaro y muy buena la acotación. Los frameworks vienen con algunas carpetas, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que sean una camisa de fuerza. Yo también puedo, digamos que, mm, que agregarle o dejar de utilizar algunas siempre y cuando no sea algo del núcleo del framework. ¿Listo? Ahí lo que yo les aconsejo a todos ustedes es que aprendan, yo creo que ya se los había dicho, aprendan los lenguajes puros.
¿sí? Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, con Angular, Angular tiene una serie de carpetas y una serie de cosas que me permiten trabajar, ¿cierto? Pero si ustedes saben programar en JavaScript puro, ¿cierto? Van a poder, digamos que crecer de una manera mucho más eh, contundente, ¿cierto? Cuando digo contundente estoy hablando de que sea robusto, de que sea algo bien hecho, ¿sí? No, es que a veces los frameworks nos limitan con mucha usabilidad, ¿cierto? Entonces sí, nos permite hacer muchas cosas, pero esto no me lo deja cambiar porque tal cosa, entonces le toca a uno empezar a inventar y hacer musarañas para poder adecuar el código. Y cuando uno sabe muy bien el lenguaje base, en este caso pues JavaScript, uno puede hacer todo ese tipo de cosas sin ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces sigamos acá. Entonces les dije que les iba a como explicar un poquito el flujo de interacción de lo del modelo de vista controlador y es, primero entonces el usuario pide una interacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, accede a una página cualquiera, un formulario, sí, lo que sea. Luego el controlador recibe esa solicitud y al recibirla, obviamente, decide qué hacer con ella, ¿sí? Él ya tiene la posibilidad de decir, ah, es que yo me voy para tal lado o voy a hacer tal cosa o voy a hacer tal otro. ¿Listo? Luego el controlador, pues obviamente empieza a interactuar y empieza a pedirle los datos al modelo si es que son necesarios, ¿cierto? Si no, pues sencillamente el modelo accede a esa base de datos para obtener o actualizar o eliminar o hacer lo que se necesite en cuanto a la información que le está pidiendo el usuario. ¿Sí ven? Entonces aquí el usuario hace la petición, aquí el controlador decide para dónde la manda, ¿sí? Si hay interacción con el usuario o no. Si el controlador ve que necesita algo que el usuario no le está dando, pues se la devuelve y le pregunta. Cuando ya tiene toda la información, tú se la manda el modelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo necesito entrar a mi cuenta, ¿cierto? Entonces el usuario necesita entrar a la cuenta. Entonces el controlador le dice, ah, bueno, deme el usuario y la contraseña. Entonces el usuario se la da, le dice, ah, bueno, mire, este es el usuario y la contraseña, tome modelo. Grafíqueme en pantalla todo el usuario de Elkin González. Entonces el FUN sale allá, bienvenido Elkin González y todo, si es una, digamos que la plataforma de una universidad, entonces me muestra los cursos, me muestra dónde estoy conectado ya. ¿Listo? Entonces actualiza esa información. Entonces el modelo le devuelve automáticamente los datos al controlador, ¿cierto? Para que a su vez el controlador los mande a la vista y la vista me grafique eso que me está pidiendo que grafique, ¿cierto? Entonces muestra los datos. Y así sucesivamente sigue funcionando. Entonces, el usuario quiere ver la materia de desarrollo web. Ah, bueno, entonces pincha en desarrollo web. Entonces, ¿qué pasa? El controlador ya tiene toda la información. Ya está autenticado, ya no sé qué. A no ser que es que pinchó una materia vieja, un ejemplo, que ya no tiene acceso. Entonces, el controlador le pide al modelo, vea, necesito hacer esto. Entonces el modelo ahí entra y dice, no, esa materia ya caducó, le devuelve los datos al controlador, ¿cierto? Y el controlador finalmente se los muestra a la vista y le dice, vea, esto fue lo que me mandó el modelo, esa materia ya está caducada, por favor, mande la información. Y entonces él pinta ya, qué pena, usted no tiene acceso a la información o no puede ingresar a esta materia que ya caducó en diciembre del 2024. Sí, es un ejemplo. Entonces, más o menos ese es el flujo que permite, digamos que una clara separación, si se dan cuenta, una clara separación de responsabilidades donde se facilita esa escalabilidad que hablábamos hace un momento. Y obviamente el mantenimiento del código, ¿cierto? ¿Claro con eso? Sí. Sí, ¿cierto? Bueno, ¿qué más les tengo por acá? Bueno, ejemplo práctico del MVC, este era el ejemplo que les decía ahorita, entonces digamos que hay varios frameworks, por ejemplo, Laravel es uno de los más utilizados para PHP, es uno de los más, digamos que usados, y también pues tiene un modelo vista controlador de los antiguos, de los que empezaron, entonces digamos que es bastante estructurado, entonces chévere, como decía el compañero, ellos ya tienen sus carpetas, ya tienen, no es sino empezar a funcionar ahí y ya. Django es un framework de Python, ¿cierto? Es de alto nivel. Digamos que tiene una usabilidad bastante grande en cuanto al tema de la reutilización del código. Aquí están las ventajas, las que acabamos de ver, separación de responsabilidades, facilidad de mantenimiento, reutilización de código. Esas son como las tres principales, ¿no? Y pues de todas las que vienen ahí que hemos hablado ya durante esta charla. Esas son nuestras ventajas del modelo vista controlado. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, como se los he dicho y se los he explicado siempre,
Todas las lenguajes de programación tienen ventajas y tienen desventajas, pero vuelvo y repito, esas desventajas no es que no sea algo que yo pueda controlar, no, antes por el contrario. Yo se los nombro a ustedes, o en este caso, o en algún lado, en alguna literatura, algún concepto que ustedes encuentren por internet, siempre van a encontrar desventajas, pero son desventajas precisamente para que ustedes sean capaces, o sean, todos somos capaces, pero para que ustedes sean responsables de mantener esas desventajas a raya, ¿cierto? Y obviamente si una de las ventajas es, en este caso, que el modelo de vista controlador para es excesivo para aplicaciones simples, pues no hacerlo para aplicaciones simples, no utilizarlo porque, pues para qué me complico la vida. ¿M? Entonces, ese tipo de situaciones son. Entonces, la primera es obviamente que hay una complejidad para aplicaciones pequeñas. O sea, sí puede ser excesivo para aplicaciones simples. ¿Por qué? Porque el modelo de vista controlador introduce una estructura que es complejizada. ¿Sí? Es complejizada. Y por ejemplo, un proyecto simple, que sea, no sé, un acceso y ya, validación de información y ya, pues digamos que no se requiere. Y sí lo que hace es empezar a generar redundancia y, y- y demoras en los procesos. ¿M? Entonces, la lógica del modelo de vista controlador puede ser innecesario porque genera sobrecargas de archivos, sobrecargas de clases, sobrecargas de objetos. Bueno, ¿sí? Un formulario de contacto. ¿Sí? Solamente se implementa con un solo archivo y ya. No tengo que dividir las tres capas y no sé qué es un solo formulario, no tengo que ponerme a hacer todo eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay un mayor esfuerzo inicial para configurar la aplicación sin una ganancia realmente en la modularidad. ¿Sí? O sea, puedo llegar a demorarme mucho más en la configuración, ¿sí? La aplicación sin realmente mirar que el código. Ahora, si es que yo estoy haciendo un formulario y tengo en mi cabeza que va a ser un repositorio de formularios, que va a llegar a tener 100, bueno, eso es otra voz. Eso es otra voz porque pues ya sé que de pronto el mismo código me va a servir para reutilizarlo nosotros y en formularios. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero cuando son aplicaciones muy sencillas, realmente pues no hay necesidad de hacer esa división, ¿cierto? Esa es la primera. Segundo, el tema de la curva de aprendizaje en, en ciertos equipos, en ciertos frameworks, ¿sí? Digamos que Laravel es súper chévere, a mí me encanta Laravel. Angular me parece espectacular. De hecho, más fácil que Angular, React, ¿sí? Es súper, súper chévere y es fácil de aprender, pero hay unos frameworks que tienen un impacto mucho más grande, por ejemplo, Django. Django no es que sea malo para nada, es muy bueno. O por ejemplo, el Spring Boot. ¿M? ¿Cierto? Entonces son buenas, pero requiere aprender nuevas convenciones, nuevas herramientas, nuevas metodologías. Inclusive Laravel de pronto tiene algunas, pero pues si uno ya es muy ducho en el tema de PHP, digamos que lo saca adelante, es súper chévere. Si antes, por el contrario, uno sabe programar en PHP y utilizar Laravel y uno dice, uy, llegó la salvación, me llevaron al cielo, ¿cierto? Lo mismo JavaScript con Angular, ¿cierto? Pero si uno va a implementar o aprender esto solito de primerazo, digamos que la curva de aprendizaje le puede dar a uno mucho, mucho más duro. Entonces, digamos que para que un desarrollador sin experiencia con estos frameworks, esa curva de aprendizaje puede llegar a ser muy inclinada y aprender migraciones y rutas de controladores y pastillas puede llegar a ser un dolor de cabeza, ¿cierto? Pero digamos que sí hay una desventaja contra el impacto, o más bien impacto no, sino como el tiempo requerido que tú necesitas para llegar a ser productivo. Sí, porque es que, ¿cuál es la idea del framework? La idea del framework es que uno sea productivo, ¿cierto? Que uno ya tiene unas estructuras, que ya tiene algo preprogramado, por decirlo así, ¿cierto? Y uno lo que hace es llamar funcionalidades y empezar a hacer, ¿cierto? Pero cuando uno no conoce esas funcionalidades, cuando uno no conoce las rutas, cuando uno no conoce cómo está distribuido y mucho menos uno conoce el lenguaje de programación, pues le va a dar durísimo, ¿cierto? Entonces digamos que sí puede llegar a generar bastante impacto negativo en en el equipo. Otro es el aumento de código innecesario. O bueno, innecesario no. Que los archivos van a quedar con mucho código. ¿Por qué? Porque digamos que separar la lógica en múltiples archivos hace que un proyecto tenga mucho más código distribuido, que como lo veíamos en las otras clases, eso es chévere, eso es bueno, pero hace
que estén diferentes carpetas. Entonces uno debe tener muy bien mapeado en su cabeza o en su arquitectura cómo están esos proyectos divididos. Si nos limitamos solamente a las carpetas de nuestros framework, vaya y venga, porque pues uno ya sabe que eso está ahí, punto. O si uno entra y no dice modelo vista controlador y ya no hay más, ah, bueno, vaya y venga y sale. Pero si por ejemplo van a mirar una aplicación como la que yo les acabo de mostrar, que el modelo está dividido como en 5 carpetas más, ¿cierto? Entonces digamos que ya la cantidad de archivos puede volverse no difícil de manejar, pero sí más bien difícil de pronto de entender la estructura. Y pues ahí hay un aprendizaje importante y un tiempo importante de aprendizaje para poder ser eficaz, ¿cierto? Bueno, ¿qué puede haber? También puede haber una sobrecarga de procedimientos, de procesamiento. ¿Por qué? Porque en las aplicaciones que requieren, digamos, una alta velocidad, la estructura de MVC puede agregar procesos que muchas veces no son tan necesarios, pero es por su misma naturaleza, por su misma estructura, ¿cierto? Entonces, cada solicitud debe pasar por el controlador, si se dieron cuenta. Bien. Petición pasa por el controlador. Busca en el base de datos, pero eso fue porque el controlador se lo envió el modelo. El modelo la encontró la información, se la pasa al controlador. ¿El controlador va a mostrarla? No, no puede mostrarla porque tiene que mandársela a la vista para que la vista finalmente la muestre. ¿Sí ven? Entonces digamos que ahí hace que haya una sobrecarga de procesamiento y hay una pequeña latencia en comparación con sistemas que son un poco más directos, ¿cierto? Entonces cuando las aplicaciones, miren cómo es de raro, no sirve para aplicaciones muy pequeñas, pero tampoco sirve para aplicaciones muy grandes. ¿Sí ven? Porque si es muy grande la aplicación y todo tiene que pasar por el controlador, pues va a empezar la latencia que les estoy hablando puede llegar a ser más significativa y obviamente más observable, ¿cierto? Entonces digamos que es como un rango medio de eso. Entonces, por ejemplo, una API REST, digamos, de alto rendimiento que recupere su optimización para evitar llamadas innecesarias. ¿Ven? Entonces ahí estoy sobrepasando el modelo vista controlador y estoy utilizando una API. Ya vamos a ver el video para ver exactamente qué es una API REST, que esto me quita yo puedo hacer mi aplicación como modelo vista controlador y ¡fum! Desplegar una API para que se conecte con la otra aplicación y que siga funcionando dependiendo de lo que necesite. Entonces digamos que eso puede ser una solución. Des en cuenta que las desventajas finalmente no son desventajas, sino como ítems a tener en cuenta cuando uno va a utilizar este tipo de tecnologías. ¿M? Bueno. Y la última, pues el tema de la dependencia de la configuración del framework. Los frameworks de modelo vista controlador incluyen configuraciones predeterminadas que pueden restringir de alguna manera la flexibilidad del desarrollo de la aplicación. Lo que yo les dije a ustedes hace un momento. ¿M? Entonces, a veces, las frameworks no me dejan hacer muchas cosas porque su naturaleza es esa. Pero vuelvo y repito. Viene siendo una desventaja que no viene siendo tan desventaja si yo fuera un maestro super wow en el lenguaje de programación en que está hecho el framework. Si yo estoy utilizando Angular, Angular tiene unas características, ¿cierto? Pero si yo me veo manicruzado en algunas funcionalidades y yo sé utilizar JavaScript, soy un test en JavaScript, pues hago mis propias funcionalidades, abro mis propias carpetas, abro mis propios archivos para que siga funcionando interactivamente con el framework y no pasa absolutamente nada, ¿cierto? Entonces digamos que ahí toca mirarlo bien porque eso no es tan alegremente que yo abro mi carpeta, ya no. Toca mirar que esa carpeta tenga conexión con las demás, toca mirar que esa carpeta tenga interacción, que sea dinámicamente atractiva para el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el modelo vista controlador de alguna manera se utiliza más que todo para aplicaciones que sean un poco grandes y que de alguna manera se puedan escalar, pero la complejidad y la curva de aprendizaje es alta. Entonces, eso hace que puedan ser desventajas en proyectos pequeños. Si el proyecto es muy pequeño y no tengo ese tiempo para aprender esa curva de aprendizaje, pues digamos que cuando no tengo experiencia, pues ese proyecto se me fue de las manos porque utiliza un modelo de vista controlador hasta que aprende y no sé qué. Entonces, digamos que antes de adoptar todo este tipo de proyectos o de estas cosas, es importante evaluar si de verdad los beneficios superan los costos en términos de mantenimiento o de estructura o de rendimiento. Porque esto no, o sea,
por más ChatGPT que tenga hoy en día, por más Gemini, por más Copilot, las inteligencias artificiales que me ayuden a programar hoy en día, no hay ninguna que me haga una aplicación. La aplicación la tengo que hacer yo. Ellos me ayudan a refactorizar código, me ayudan a revisarlo, me ayudan a ver errores, a mirar otras posibilidades, inclusive como un amigo, venga, ¿usted qué piensa de este código? No, le podrías hacer tal cosa, le dice a uno el ChatGPT y uno dice, ah, bueno, ¿cómo lo hago? Mira, hazlo de esta manera, y ahí va saliendo. Pero finalmente la aplicación la tiene que hacer usted y la tiene que, que, que parametrizar de alguna manera. Entonces, digamos que antes de adaptar evaluar, antes de adaptar este modelo de vista controlada, es importante evaluar qué tanto beneficio, costo-beneficio va en ese proyecto. ¿Listo? Bueno, introducción a los servicios web. Ahora sí, nos vamos con el videito de lo que es el SOAP y el REST. Desarrollo de aplicaciones web, semana 6. Es que hay uno que es larguísimo, que eso se los dejo de tarea. Y hay otro que, o no, no es en esta clase. Perdón, muchachos, miro acá porque es que no me acuerdo. Que se me hizo muy raro que hubieran tantos videos en esta clase. Pero bueno, y este, 5 minutos. No, esta clase no es. Esta clase estamos bien. Cuando habla Listo. Entonces miremos primero el otro. ¿Listo? Este dura 35 minutos, 35 y ya vemos el otro. Sabemos que hoy en día se emiten y timbran miles y miles de facturas. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de información transmitiéndose, en donde el uso de las tecnologías es fundamental para llevar a cabo estos procesos. En el ámbito de la facturación, uno de los medios mayormente utilizados es a través de un web service. Un web service es una vía de intercomunicación e interoperabilidad entre interfaces a través de Internet, en donde un cliente envía una solicitud a un servidor, desencadenando una acción por parte de este, para posterior devolver una respuesta al cliente. SOAP y REST son dos tecnologías para el consumo de web service. SOAP es un protocolo con requisitos específicos, basado en XML. Muchos de los lenguajes de programación dan soporte nativo para SOAP. Su esquema definido entre el cliente y el servicio es a través de WSDL. Por otra parte, REST es un conjunto de pautas que ofrece una implementación flexible, permite formatos diferentes. Las lecturas en REST se pueden almacenar en caché. ¿Es mejor SOAP que REST o REST que SOAP? Para nada, ya que su uso depende de la necesidad que se quiera cubrir. En el ámbito de facturación es muy recomendado utilizar REST, ya que entre sus características favorecen a la velocidad y el tamaño de la información, lo cual en facturas en mayor número puede significar una mayor ventaja. Cuando hablamos de lógicas sobre las cuales podemos construir un API, no podemos pasar por alto a REST. Actualmente, REST es la lógica más utilizada para la construcción de APIs de aplicaciones de software interactivas que trabajan sobre un esquema cliente-servidor. Es muy importante tener en cuenta que hablar de APIs, hablar de REST y hablar de RESTful APIs significa hablar de tres términos totalmente diferentes. Una API, como lo vimos en un video anterior, es una abstracción de funciones y procedimientos. REST, como tal, es una lógica de restricciones y recomendaciones bajo la cual se puede construir un API. Podríamos decir que es un estilo de arquitectura. Finalmente, una RESTful API es una API ya implementada que está construida utilizando la lógica de REST. Lo que quiere decir que cuando implementamos nuestra API utilizando REST como lógica de implementación, se dice que tenemos una RESTful API. Las RESTful API funcionan estrictamente bajo una arquitectura cliente-servidor, utilizando HTTP como protocolo de comunicación. En esta comunicación, un cliente puede ser nosotros utilizando y realizando requerimientos desde una aplicación web o móvil, y el servidor es el que recibirá nuestros requerimientos y ejecutará las acciones acorde a nuestra petición. Pero, cuando nosotros realizamos un requerimiento, ¿cómo sabe el servidor qué acciones ejecutar? Aquí es donde entran en juego las especificaciones de REST. En REST, cada procedimiento de nuestra API está compuesto por tres partes importantes: un verbo HTTP, una dirección URI única
y la información necesaria que requiere el servidor para satisfacer el requerimiento, incluyendo la información de autenticación del cliente. Los verbos HTTP son identificadores que determinan el objetivo de un requerimiento del cliente. Entre los verbos HTTP más utilizados tenemos get, post, put y patch y delete. Y cada uno de estos cumple con un propósito específico. Get se utiliza para los procedimientos que devuelven información al cliente. Post se utiliza para que el cliente pueda crear recursos dentro del servidor, por ejemplo, agregar un registro dentro de una base de datos. Put y patch se utilizan para que el cliente pueda editar recursos ya existentes dentro del servidor. Y finalmente, delete se utiliza para eliminar recursos dentro del servidor. Lo interesante de REST es que la implementación de estos procedimientos del servidor no le interesa al cliente, ni al servidor le importan las implementaciones dentro del cliente para realizar los requerimientos. Son como dos cajas negras intercambiando información entre sí. Es decir, a ninguno le importa en qué lenguaje está programado el otro o qué frameworks utiliza el otro. Y esto se puede lograr debido a que en la lógica REST el servidor debe recibir toda la información necesaria para poder ejecutar cada requerimiento. Esto conlleva tener que definir un formato de intercambio de datos entre las dos partes. Este formato debe ser flexible y puede ser JSON, XML, formato binario o texto plano, siendo JSON el preferido por la comunidad. Debido a que el servidor necesita que cada requerimiento tenga toda la información necesaria para poder ejecutar un procedimiento, se dice que REST es stateless, ya que no se necesita guardar información o el estado de peticiones anteriores para poder satisfacer peticiones nuevas. Cada petición es independiente de otras. He allí el significado de sus siglas, Representational State Transfer. Sin embargo, la arquitectura REST sí admite la implementación de caché para guardar la respuesta de peticiones hechas con anterioridad y de esta forma utilizarlas para poder satisfacer nuevas peticiones de los mismos recursos de manera rápida. Esto se utiliza en los requerimientos de tipo GET. La ventaja de implementar nuestras APIs bajo la lógica REST es que obtendremos APIs de fácil mantenimiento y tendremos una arquitectura modular y escalable dentro de nuestras APIs. Recordemos, REST es una lógica de restricciones y recomendaciones bajo la cual se puede construir un API. Y no olvidemos que REST no es un framework, ni es un protocolo, ni tampoco está atado a ningún lenguaje de programación. Es una lógica de restricciones y recomendaciones bajo la cual se construyen APIs, resultando en RESTful APIs. Listo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Me causó curiosidad que un compañero en el chat escribió lo de los famosos scaffoldings. ¿Tú has trabajado, Daniel Ochoa? Daniel, ¿tú has trabajado con scaffoldings? ¿Scaffoldings? Buenas noches, profesor. Sí, vimos una materia antes con otro profesor el semestre pasado, estuvimos trabajando con .NET. Ah, ok. Listo, pero ojo, quiero aclarar algo porque es fácil uno perderse en el bosque. El scaffoldings puntualmente, hagan de cuenta que es una técnica, ¿sí? O sea, puntualmente el scaffolding lo que quiere es de alguna manera automática estructurar todas las bases de componentes iniciales en un proyecto o en este caso una aplicación, ¿cierto? Eso es lo que hace el scaffolding. Para acelerar, obviamente, el inicio del proyecto. Mira, eso es lo que tú necesitas tener. Un ejemplo, vamos a hacer una casa. Entonces, bueno, necesitas tener las paredes del primer piso, las columnas del primer piso, el piso del primer piso y la ¿qué? La plancha. Y ya con eso vuelves a hacer eso mismo en el segundo piso. Entonces, eso es lo que pasa con scaffolding. ¿Listo? Ojo. Y obviamente es para estandarizar el código del proyecto. ¿Sí? Entonces, si tú haces el primer piso, el segundo piso lo haces igual, el tercer piso lo haces igual. Y si necesitas hacer otro edificio, pues lo haces exactamente igual a como hiciste el primero. Entonces, date cuenta que ya se empiezan a generar como una cantidad de plantillas y de cosas. En las aplicaciones es exactamente igual.
¿cierto? Pero se utiliza principalmente en frameworks para evitar que nosotros los desarrolladores tengamos que manualmente crear carpetas y archivos y configuraciones que son repetitivas y siempre van en todas las aplicaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, yo les hablaba ahorita hace un momentico de Django. Django es un framework de Python, ¿cierto? Y sí, eso es un ejemplo de un framework de Python que también funciona como un qué, como un scaffolding. ¿Listo? Entonces realmente no quiere decir, vuelvo y repito, no quiere decir que sea la camisa de fuerza, pero tampoco quiere decir que no la deba usar. ¿Sí? Entonces, si ustedes se van a meter a utilizar un framework, es porque conocen las características de ese framework y obviamente lo van a utilizar de esa manera, que era lo que quería transmitirles ahorita. Si no lo conocen, pues toca Profe, estudiarlo. Y de pronto esa curvita de aprendizaje al estudiar, dame un segundo, termino y ya te doy la palabra, tranquilo. Y de pronto esa curvita al estudiar ese framework puntual te va a llevar mucho más tiempo, ¿sí? A eso era lo que les quería decir. Pero no, sigue funcionando igual que dar la plantilla, que dar como esos pasos iniciales, como ese código repetitivo que uno tiene que configurar siempre y que la conexión y que la no sé qué, ellos ya lo tienen hecho, entonces ya utilicémoslo. Pero ya en la base, en el seguimiento del proyecto, no en la base, sino tengo que seguirme rigiendo con esas estructuras que ya están ahí y si no las conozco, pues ahí es donde viene como el choque entre lo rápido que fue iniciar el proyecto y continuarlo después de, ¿sí? Entonces eso quiero que lo tengan muy presente. Dime, ¿quién me quería hablar por ahí? Juan Carlos, Hola, Juan Carlos. profe, es que de pronto la inquietud que tengo es precisamente porque yo no tengo de base la formación de ingeniero de software Ujú, ni de sistemas. Sin embargo, pues por mi trabajo empecé y me ha llamado mucho la atención, tengo facilidad con la parte de los sistemas y empecé claro. a trabajar con el framework de Laravel. Entonces, cuando usted utiliza la palabra scaffolding, hace referencia precisamente a esa estructura que trae el framework cuando uno crea un nuevo proyecto que de manera, digamos, natural del framework, él lo construye. Sí, sí, así es. Sí, así es. Lo que pasa es que em, aunque no siempre se usa el término explícitamente dentro de lo que es el árabe, ¿cierto? El concepto de style folding se ve reflejado en muchas herramientas que generan automáticamente ese código base para acceder a ese desarrollo. En este caso, pues, Laravel, por ejemplo, tiene modelos eh, para hacer todo el artisan, que es el PHP de los modelos, del model, de los controladores, también utiliza el mismo artisan. Aquí estoy hablando con términos muy técnicos que son como las estructuras internas del lenguaje de programación, o no más del lenguaje como, sí, como del lenguaje de programación que utiliza para desarrollar ese tipo de cosas. PHP Artisan, que es el de modelos, utiliza eso para hacer los models. El Artisan para hacer el controller. El Artisan para hacer las migraciones, para hacer las factorías, ¿cierto? ¿Sí? Para datos y seguridad, ellos ya tienen eso. Los requests para hacer las validaciones. Tú ya no tienes que hacerlas, sino tú llamas ese request y te lo monta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, ¿cómo les explico yo esto sin que duela? Aprender los frameworks es muy buenísimo porque es lo que hoy en día está dando trabajo. Vemos que hoy en día buscan un ingeniero en X, Y, Z, lenguaje de programación y puntualmente te ponen que maneje el framework tal, ¿sí o no? Y Laravel es uno de los más conocidos y de los más, digamos que, que, ¿cómo digo la palabra? Los más populares, ¿sí? Los más populares. Entonces, claro, todo el mundo necesita programadores en Laravel porque pues, la mayoría de aplicaciones están hechas en eso o quieren escalar a eso. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, básicamente el Artisan Make, que es la estructura de arquitectura de PHP, es el que te permite hacer por medio de todo este que estamos hablando, utilizar, digamos que unas plantillas que te permiten hacer todo ese tipo de cosas. Una migración, un controlador, un recurso de API, eso ya está metido dentro de su lógica de programación y no es sino llamarlos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Laravel por defecto no, un ejemplo, Laravel por defecto no trae un sistema de autenticación, ¿cierto? Ya, hoy en día, ¿no? Para paquetes oficiales, para los paquetes que ya están Perdón, validados, ¿sí o no?
Dime. ¿A qué le llama paquete de autentificación? Porque El Laravel login, 12, registro, recuperación de contraseña y ese tipo de sí, cosas. sí lo trae. No, Laravel 12 lo trae. sí, pero por eso lo trae ya hecho. O sea, tú lo... Correcto, sí. Exacto, entonces no lo trae como antes, que tú lo montabas, sino ya tú te lavas las manos de eso y ya tú no tienes que hacerlo. ¿Sí? A eso era que me refería, no que no lo trajera, sino antes por el contrario. Me refiero es que no lo trajera como antes, que antes nos tocaba entrar y empezar a hacer el login y hacer las validaciones y hacer el registro y el centro de no sé qué. Y yo lo hacía, me tocaba empezar a hacer todo eso. Ahora no, ahora la hora lo hace y voy a la fija de que está bien hecho. Pero si tú llegas a querer algo ligeramente diferente a esa estructura, entonces ya te toca empezar a meter el código y ahí es donde nos volvemos, tenemos un dolor de cabeza. No es que necesariamente tenga que pasar, no se preocupen. Si los frameworks están hechos para utilizarse, es lo que yo siempre les he dicho. Si ya está inventada la rueda, utilícenla, porque para qué inventar otra rueda si ya. Entonces, no, utilícenlo, está bien, no está mal, no me malinterpreten. A lo que voy es que cuando no se entiende de dónde sale, por qué sale y cómo sale, como cuando uno ya entiende todo el lenguaje de programación completo, hay cosas y hay conceptos que muy seguramente se nos van a empezar a generar dolores de cabeza porque, bueno, ¿y esto porque salta de aquí a acá y porque funciona esto y porque la base de datos tal cosa y porque si aquí tengo el registro, porque no me funciona? ¿Sí? Pero es que, y ya no te puedes mover de ahí porque es la estructura de ese Laravel. ¿Mm? ¿Sí me expliqué mejor? Sí, señor. Exacto, entonces a eso es lo que voy. Entonces, por ejemplo, existe un Laravel más, perdón, existe un scaffolding mucho más avanzado para Laravel, no sé si lo habían escuchado, que es el famoso Jetstream, ¿cierto? Que ya valida sesiones completas de email, de autenticación con doble factor, ¿ah? Y eso ya es de Laravel. Entonces, no sé si lo hayan usado también. Pero a lo que voy es que hay muchas herramientas que me permiten hacer cosas que ya no me toca untarme tanto las manos y así como quien dice echar pala y pica para ya hacerlo. No, ya solamente digo háganlo y ¡fum! Lo hacen. Genera las carpetas, genera el código. Yo lo único que mando es la conexión con la base de datos. Mira, la base de datos se llama es tal, no sé qué, hago esto, hágalo. ¿Cierto? Entonces, digamos que para un Laravel un poco más antiguo, digamos que se tendría que hacer, por ejemplo, en este caso, una autenticación mucho más básica, por ejemplo, con un Vue.js o con un React o con alguna otra framework de JavaScript que me permita congeniar con Laravel y que funcione bien. ¿Sí? A eso es lo que voy, ¿sí? Entonces no está mal, sino que a lo que me refiero es que cuando nosotros empezamos a utilizar frameworks, la curva de aprendizaje puede llegar a ser un poco traumática, sobre todo es por eso, porque de pronto los conceptos básicos que tienen el lenguaje de programación no los conocemos a profundidad y así los conociéramos, muchas veces los frameworks no nos los dejan aplicar porque su estructura es así y punto. ¿Sí? Entonces ya tiene uno que hacer maromas para poder programar como uno quiere. ¿Sí? ¿Listo? Entonces no me malinterpreten por ese sentido, sino, sino más bien entender que es bueno conocer de dónde vienen las cosas, de por qué funciona, por qué no funciona. Como yo les decía hace un par de clases. Laravel no es el único framework de PHP. Yo empecé a programar con uno que se llamaba Cake PHP, que fue mi dolor de cabeza. Yo lo detesto, no mentiras, pero no me gusta. Prefiero utilizar otros. Está, por ejemplo, Symfony. Symfony también para PHP. Está Cake, está Laravel. Laravel es uno de los más conocidos. ¿Sí? Pero entonces a lo que voy es eso. Entonces saca uno ese dolor de cabeza porque pues necesita uno los conceptos básicos y muchas veces los frameworks y así los conozcan, es que el meollo del asunto está ahí. Así los conozcamos, muchas veces ni siquiera nos deja aplicarlos porque la estructura de esos frameworks es de esa y muchos no tienen esa flexibilidad como tan chévere. ¿Listo? Bueno, eh, listo. Entonces ya nos vamos para el tema de los API, ya para terminar. Y entonces, introducción a los servicios web. Entonces, como lo vieron allá en los videitos, ¿cierto? Entonces, los servicios web son interfaces que de alguna manera permiten la comunicación entre esos diferentes sistemas. La función principal, como lo ven ahí, facilitar la integración y el intercambio de datos. ¿Y qué importancia? Para la interoperabilidad de la web.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día necesitamos conectarnos con muchos tipos de aplicaciones. Y pues, digamos que los servicios web necesitaban conectarse y el problema que tenían era que si unos estaban hechos en un lenguaje o con una arquitectura definida, el otro también tenía que estar en ese mismo lenguaje o en esa misma arquitectura y así sucesivamente y se nos volvía una bola de nieve donde pues nada, o sea, tocaba desarrollo y desarrollo y desarrollo y desarrollo. Entonces, no, digamos que eh, empezar a utilizar protocolos estándar para enviar y recibir datos fue la magia. Los protocolos de comunicación, protocolos estándar para enviar, recibir esa información, obviamente facilitan la integración. No me interesa si usted está hecho en JavaScript y yo estoy hecho en PHP, no me importa si está en Django, si está en Python, si está en puro, no importa. El protocolo de recepción y envío de datos, pues lo que me permite es realmente empezar a importar, a conectarme con otras aplicaciones. Y un ejemplo muy claro es todo lo que está basado hoy en día el e-commerce, ¿sí? Necesita una tasa de cambio, necesita cambio de divisas, y todo eso en tiempo real, ¿cierto? Entonces, en lugar de desarrollar por ejemplo, Mercado Libre desarrollando su propio e-commerce, Amazon desarrollando su propio e-commerce. No, ellos consumen un servicio web de la entidad financiera y todas las entidades financieras como que manejan un mismo estándar, ¿no? Entonces lo que hacen es, venga, Bebillas, regáleme su botón PSE, que yo tengo mi cuenta con usted, ¿cierto? Y voy a poner un e-commerce y necesito que cuando me paguen me llegue directamente a mi cuenta, ¿ya? Entonces ellos manejan el mismo estándar, absolutamente todo, ¿sí? Que no importa de qué banco es, igual va a llegar allá, el costo de las transacciones, pero eso ya hace unas negociaciones ya internas que no vienen al detalle en esta clase, pero es eso, es empezar a consumir, que si ese botón está hecho en Django, que si está hecho, no importa en qué esté hecho el botón. Yo lo que estoy haciendo es consumiendo un servicio web de una entidad financiera que me permite hacer una usabilidad en tiempo real en este caso de mi dinero. ¿Listo? ¿Por qué son necesarias en el desarrollo moderno, el desarrollo de hoy en día? Por lo que les acabo de contar, la interoperabilidad que necesitamos con las plataformas, ¿sí? PHP, Python, Java, ¿cuántos lenguajes de programación hay? Entonces, imagínense cuántos tipos de aplicaciones hay, ¿sí? Entonces, un sistema de estos, pues no le puede, digamos que hacer mella en ninguno de estos sentidos. Comunicación en tiempo real, eso sí es necesario. ¿Me acuerdan que yo les decía hoy en día si se demora más de medio segundo, ya es lento, esa vaina no me sirve? Y sí, así somos, ¿cierto? Y mucho más cuando es plata. Pues se queda ahí, espera en unos momentos, no sé qué, y donde me llega a salir un aviso diferente de que no continúo con la transacción, esa vaina está caída, eso no funciona, esa aplicación sí es súper mala, eso no sé qué, ¿cierto? Entonces digamos que eso nos permite, obviamente, ser mucho más eficientes y eficaces, sobre todo en la velocidad, que básicamente es como el confort del usuario, ¿no? Sí, el usuario se sienta bien atendido, venga, no hay nada tan chévere que lo atiendan a uno rápido, ¿no? Entonces uno da clic, uy, abrió rápido, uy, abrió el banco rápido, uy, mire, se pagó rápido. Y que a medida que ha pasado el tiempo, esto se ha venido, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Se ha venido volviendo más eficientes. Antes eran más lentos, antes había mucho problema, se caía la página. eh, bueno, una cantidad de cosas. Bancolombia creo que ya superó esa crisis, ¿no? Hubo un par de años que estuvo supremamente caída, se caía la aplicación, eso, bueno, era terrible, pero finalmente creo que lo superó y anda bien, ¿no? De hecho, por eso fue que se divorció con Nequi, ¿no? Entonces, por temas de seguridad y demás. Nada, pues todo este tema de, pues, ¿qué hablamos ahorita de lo que es importante para el modelo de vista controlador? La modularización y la reutilización. Pues resulta que con los APIs, supremamente fácil esto. Pueden exponerse, los servicios web se pueden exponer como un API, ¿sí? Una interfaz de programación de aplicaciones, ¿cierto? Que facilita la reutilización de muchas aplicaciones a esa misma API, ¿cierto? Entonces, autentica, puede ser utilizado en varios sistemas sin necesidad de reescribir el código, sino sin ingresar allá y consultar. Por ejemplo, digamos, es un ejemplo, yo sé que no, pero digamos que yo tengo que la DIAN genera un API con la base de datos de los contribuyentes del año 2025.
Ah, yo necesito consultarla. Mi amigo por allá también. Ah, mi otro amigo por allá. Una empresa por allá en España también. Otra por allá en Estados Unidos también. Ah, bueno. En China también necesitan. Y es la misma base de datos, es la misma usuario, la misma contraseña. Bueno, ya digamos que puedo manejar sesiones de usuario que, como ustedes ya lo saben, funciona como cualquier tipo de sesión de usuario. Entonces, dependiendo a quien yo le exponga el API, le puedo generar una contraseña individual. Google, Google no deja una contraseña para todo el mundo y el que quiera, miren las APIs de Google. Yo puedo meter un Google Maps en mi aplicación. Ahí está la API publicada, la puedo conectar, consumir y para todo el mundo es la misma contraseña, ¿sí? Entonces eso depende mucho de qué tipo de información es la que voy a consultar, ¿no? Eh, el clima de Google también está ahí disponible. Miren las APIs de Google, esas son como genéricas para todo el mundo. ¿Listo? Entonces es un ejemplo muy claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los servicios web, digamos que hoy en día son necesarios y fundamentales para que todo, en cuanto al término de aplicación funcione. Integraciones, comunicaciones, obviamente todo lo que es, esas integraciones tiempo real, comunicaciones tiempo real, ¿no? Que sean escalables, todo lo que las características que hemos tocado durante todas estas 6 semanas. Características, seguridad, escalabilidad, dinamismo, todo eso. Y obviamente cuando nosotros empezamos a hablar de APIs, pues estamos hablando de una programación moderna, ¿no? Que es lo último que se han como inventado ahí para empezar a trabajar con equipos móviles, con smartwatch, con smart TV, con toda la cantidad de dispositivos que tenemos. Y empezamos a trabajar con unos servicios, ¿cierto? Que son unos protocolos de comunicación que me permiten hacer diferentes cosas. Y uno de esos es el famoso SOAP. ¿Cierto? Es el famoso SOAP. Simple Object Access Protocol. Es un protocolo para el intercambio de información estructurada, punto. O sea, que esto me está permitiendo intercambiar información, obviamente estructurada, o sea, que ya está organizada, que ya tiene su nombre, su usuario, su ID, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos de manejo de estructuras de bases de datos y que dentro de la aplicación web se basa básicamente con protocolos XML o basado en archivos XML que permiten el intercambio de protocolos como los HTTP, los SMTP, ¿cierto? Y los TCP, ¿cierto? Entonces son estándar, acuérdense que esos los coloco porque no los puse aquí estos son los HTTP, los TCP, y se me quedó uno, el SMTP. SMTP. Listo. Sí, son protocolos que son estándares que se utilizan en arquitecturas empresariales normales, donde hay una comunicación estructurada, segura, confiable, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que los SOAP utilizan archivos o mensajes XML en esa estructura. ¿Sí? Eh, ¿Qué me da? Me da varias información, dónde está, eh, garantiza la compatibilidad, tiene una independencia de los diferentes protocolos, puede funcionar sobre cualquiera de estos tres, tiene una alta seguridad porque es compatible con los WS Security, ¿me acuerdan? WPA y no sé qué, todo ese tipo de cosas, cifrado y autenticación, ¿sí se acuerdan de las redes Wi-Fi y todo ese tipo de cosas? Es eso. Entonces, hay compatibilidad con ese tipo de conexiones. Entonces, si está cifrado, pues pasa cifrado, la autenticación, la estandarización. Entonces, se logró que todos los sistemas empresariales de alguna manera validaran los datos y transacciones seguras por este medio. Entonces, digamos que el SOAP se volvió como una validación o como una opción muy, muy clara, muy ideal cuando necesito la validación, cuando necesito una seguridad avanzada, cuando necesito esa validación estricta de datos. Esa compatibilidad tiene que ser, entonces meto SOAP, ¿cierto? Con esos estándares empresariales que yo les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque su estructura está basada en XML, pero puede ser más pensado en otros protocolos como el REST, que sigue siendo una opción confiable para equipos no, sino em, para servicios financieros, para servicios gubernamentales o empresariales, dependiendo de lo que se necesite. Y es así como nace el REST, ¿cierto? Entonces, representational, representational state transfer, mírenlo acá, representational state transfer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es un estilo de arquitectura igual que el SOAP, también es otro estilo de arquitectura que
está hecha para servicios web basados en el uso de recursos de métodos estándar HTTP. Hasta ahí es igual. Hasta ahí es igual que el SOAP, ¿cierto? Pero no es un protocolo como el SOAP. El SOAP es un protocolo, el REST no, sino es un conjunto de principios, ¿sí? Que permiten desarrollar APIs RESTful, que es lo que estábamos hablando ahorita. ¿Se acuerdan de lo que es un API? ¿Cierto? Entonces pueden consultar, pueden ser consumidas, pueden ser, sí, consultadas o consumidas por aplicaciones web, por aplicaciones móviles, inclusive por otros sistemas, ¿cierto? Entonces no necesariamente tiene que ser un protocolo, sí, un protocolo de comunicación, sino necesito que sea mucho más seguramente un SOAP, aunque REST no deja de ser seguro, ¿cierto? Pero sí hay, digamos que ciertas cosas, vulnerabilidades que son de pronto más evidentes que en el mismo SOAP. Entonces, ¿qué le pasa? Que como red se basa en la manipulación de esos recursos que yo tengo ahí, ¿cierto? Esos datos accesibles, las URL, ¿cierto? Se basa en eso, ¿cierto? Por eso son representaciones de esos datos. Los recursos pueden ser entidades desde usuarios, productos pedidos, todo lo que quiera, hasta una dirección única en la API, ¿sí? Entonces, yo les decía a ustedes, miren los de Google. Google tienen una para meter Google Maps. Ah, usted utiliza esa, la mete allá la embebe allá, no sé qué, utiliza todo y quedó Google Maps. ¿Ya? Pero puede ser que yo utilice una URL única, no sé, es un ejemplo. Digamos que estoy aquí en Colombia y me dejan solamente cargar los mapas de Colombia, entonces eso es una URL. Pero si estoy en Argentina, entonces me deja cargar solamente los mapas de Argentina, entonces tiene otra URL. ¿Ven? Entonces puede llegar a ser de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo unas acciones, tengo unos métodos y tengo unas URLs. Y los métodos que yo puedo utilizar aquí con REST pueden ser cualquiera de los métodos normales de comunicación HTTP. ¿Se acuerdan cuáles son? El GET, el POST, el PUT, el DELETE. ¿Se acuerdan que eso lo vieron por allá en la ingeniería? Y si no lo han visto en la ingeniería, pues se los estoy presentando. Entonces, digamos que el GET obtiene los usuarios, obtiene los datos, obtiene los IDs, obtiene todo. El POST genera un nuevo usuario o un nuevo dato. El put actualiza el usuario o actualiza el dato y el delete elimina el usuario, elimina el dato. Entonces, dependiendo del protocolo, en el protocolo ya se sabe qué va a pasar con la integración. Entonces, si yo voy por medio de un get, es porque voy a obtener ese dato. Pero si yo voy comunicándome por medio de un post, es que voy a crear un dato nuevo o un usuario nuevo. Si es un put, bueno, es que voy a encontrar un dato que está allá y el put lo voy a actualizar. Entonces, ojo, porque es donde empieza lo chévere del tema. Tengo por medio del protocolo del método HTTP todo este tipo de formas de comunicarme, pero dependiendo de las autorizaciones que yo tenga ya en el API, puedo hacer eso. Muchas APIs y la mayoría solamente dejan un GET, que es para conectar o traer la información, pero no me dejan ni eliminarla, ni actualizar el dato, ni crear uno nuevo. Imagínense si yo bajo el API de Google Maps y a mí se me da por modificar una montañita. ¿M? Entonces no se puede, sencillamente ahí estoy obteniendo solamente por medio de un get. ¿Listo? Eso, ahí se los dibujé con palabras lo más gráfico que pude, pero para que lo entendieran. Entonces digamos que esos protocolos, pues ya saben ustedes de qué manera van y cómo funcionan. Y a diferencia del SOAP, también puede utilizar formatos JSON. ¿Se acuerdan los formatos JSON? ¿Sí? Que son mucho más rápidos, son más sencillos, son más ligeros, son compatibles con JavaScript, con muchos lenguajes de programación. En cambio, el XML es un poquito más celoso en ese sentido, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la manera en que yo puedo tener un servicio SOAP o un servicio REST. Formatos que responde SOAP y formatos que responde GET, pues ya saben, los HTTP, los HTML, eh, digamos que el SOAP no es ligero y solamente utiliza XML, es más lento, es muy rígido porque solamente utiliza XML y digamos que no tiene una legibilidad de leer, legibilidad tan rápida como por ejemplo el REST, ¿cierto? Entonces digamos, precisamente por tener un JSON es mucho más ligero, es más rápido, soporta muchos formatos, no solamente el JSON, sino también el XML, el HTML, entre otros. Y obviamente pues el JSON es mucho más simple. Entonces, si SOAP utiliza solo XML, es ideal para entornos empresariales con validaciones estrictas, el SOAP. ¿Listo?
Acuérdense que hablábamos de la doble autenticación, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque se necesita que sea de esa manera. Pero REST es una JSON por defecto. Un REST es un JSON por defecto. Entonces permite que otros formatos como el XML, el mismo que utilizaba SOAP, o el HTML según la necesidad. Pero el JSON es el formato más eficiente en términos de rendimiento y de compatibilidad. Porque acuérdense que yo coloco el nombre ahí y pongo sus características embebidas dentro de un par de corchetes y ahí está toda la información. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Dentro de los métodos, pues obviamente el método HTTP en REST tiene todos los que les acabé de nombrar, el GET, el POST, el PUT, el DELETE. En cambio, en el SOAP solamente está el HTTP, ¿cierto? Y el SMTP, que son los que les mostré al principio. Ya, no funciona nada más. ¿Listo? Muchachos, eso era todo lo que tenía para decirles para hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, profe, pues a mí Cuéntemelo todo. me queda una duda, pues Cuénteme. yo siempre he desarrollado, bueno, tuve la oportunidad de desarrollar en una empresa, Ujú, digamos, como una persona que solo dedicaba a backend y ahora tengo la ujú. experiencia de que yo hago todo, ¿cierto? Me Full stack. encargo. Eso, pero no solo full stack, sino también me encargo de la infraestructura, bueno, Ah, también de, arquitecto de sí, aplicaciones. tanto en la nube como física. Y entonces, muchas veces está la necesidad de crear una aplicación compleja, pero ¿para qué? 100 personas que la van a usar cada 6 meses. Entonces, según lo que veo, pues está el tema de los frameworks. Yo una vez lo quise usar, pero siento que es algo muy robusto. Pero si uso código puro, siento que estoy haciendo mucha Temas. carpintería. Exacto. Entonces, queda uno como, no es un, o sea, sí es una aplicación que tiene varios módulos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de realizar un banco docente para que los profes subieran sus hojas de vida y pudieran ser, perdón, pudieran ser contratados aquí en la universidad, que es una aplicación que tiene muchos módulos, varias cosas. Pero no sé si se tomó como el estudio adecuado o cuál es el camino correcto para este tipo de aplicaciones. Te voy a contestar como si a mí me tocara hacerlo. Yo lo haría en React o en un Laravel. ¿Por qué? Ah, bueno, porque hay algo muy, o sea, yo lo hago acá puntualmente porque pues, ustedes saben que yo tengo mi fábrica de software y yo desarrollo software para varias empresas y bueno, todo el tema. Entonces yo lo utilizo de esa manera porque yo sé que ese código, que eso que yo estoy haciendo ahí, lo puedo utilizar en más proyectos. ¿Sí me hago entender? Entonces, si tú tienes la oportunidad y ves que esa aplicación de alguna manera puede incluir varios módulos, inclusive de otras unidades de negocio o de otros procedimientos o otras cosas, hazlo completo, ¿sí? No importa que sea cada 6 meses y que lo utilicen solo 100 personas. El tema no es la usabilidad, el tema es la productividad que tú puedes llegar a tomar con la hechura de ese código, ¿sí? Porque lo que tú dices es muy cierto. O sea, a mí me ha pasado. Al principio es súper chévere porque uno aprendiendo, uno es feliz, ¿no? O yo era muy feliz, yo, pucha, lo pude hacer en este framework, qué chévere, y mire, funciona, y le doy clic y, no, mire eso tan chévere y bacano. Y uno hasta ahí, uno no se pone a mirar si es que le dediqué mucho tiempo, o no le dediqué tiempo, o si lo hice rápido, o no lo hice rápido, o si entendí o no entendí. Uno es feliz de que esa vaina le funcionó a uno, ¿cierto? Pero ya llega un momento en que lo que tú estás diciendo, uno necesita es productividad. Entonces yo siento que estoy haciendo mucha carpintería, man. Y esto ya está hecho en este framework. No, pues hagámosle. Ahí es el uso. Y también para que no pierdas ese impulso, pues trata de que ese framework o que eso que estás utilizando ahí sea capaz de apalancar otras unidades de negocio y que sea reutilizable ese código. ¿Sí? ¿Sí? Hoy en día, ¿por qué creen que hay tanto ERP por ahí suelto? Ustedes saben que es un ERP, ¿no? Enterprise Resourcing Planning, creo que es.
que traduce, no, no recuerdo, pero es una aplicación que maneja todos los módulos de una empresa. Talento humano, logístico, contable, financiero, eh, todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque era un montón de código para hacerlo de talento humano. No, pues ¿qué talento humano qué es? Pues talento humano qué es contratación, ARL, servicio médico, todo lo que es la hoja de vida del usuario, memorandos, capacitación, imagínese todo lo que llega a ser, y usted imagínese una aplicación para solo talento humano, ¿cuánto se demora? Y es solo talento humano. Pero resulta que ese código también me sirve para el módulo de logística. Claro, no es que ya tengo las hojas de vida ahí, ya tengo no sé qué, esto funciona sencillamente igual, aquí le puedo asignar las tareas a las personas que ya están contratadas. Entonces, des en cuenta que la intención es esa. Es como más que de hacer código, perdón, más que de mirar la usabilidad, es fundamental el código en apalancamientos que me permitan hacer desarrollos más grandes, más robustos. ¿M? Y de eso es que se trata. ¿Sí? Así uno no se siente tan mal. ¿Quién me habló? Edward, profe. Eduard. Así uno no se siente tan mal y no siente uno que está perdiendo tanto el tiempo. Sino es proyectarse, es realmente decir, listo, yo lo voy a gastar tanto tiempo a esto, va a servir solamente para esto, pero aquí le sale la colita, aquí yo puedo meter este aplicación que me sirve para tal cosa, o ya existe tal cosa, entonces lo que hago es unirla como una API. Mientras hago esto, esto puede funcionar para esto y ya no la terminan utilizando cada 6 meses, sino cada mes o todos los días porque le está mostrando algo, le está marcando algo. ¿M? Entonces, digamos que esa es como la reflexión que te invito a hacer, Eduardo. Sí, profe, lo que pasa es que cuando uno está como en diferentes flancos, por así decirlo, Mm, hoy, por ejemplo, estamos desplegando una aplicación en Node.js y Ajá. aprendimos de que era estático su direccionamiento y en PHP es dinámico y lo aprendimos porque lo fuimos a desplegar. Y Ah, entonces jue éramos madre. todos aquí Claro. dándole a eso y, ay, ¿será que hicimos lo correcto? Y como aquí los programadores, no es que trabajemos en conjunto, sino usted tiene una aplicación, usted tiene otra, cada uno tiene su código y toca desplegar todo, ¿no? Eso se vuelve un Nah, 8. Aquí es pero eso. igual, bueno, pues hay formas. Es que yo pienso que es como formas de trabajo. Para eso está el GitHub, metas en el proyecto, ármenlo desde el principio. O sea, yo sé que ahorita no es hora de decirlo, pero mi invitación, por ejemplo, ahorita es miren por medio de los APIs. No importa que cada uno tenga su código, que cada uno despliega lo de cada uno, a ver cómo lo van a. ¿Quién es el encargado de integrar todo eso? ¿Tú? Yo. ¿Y cómo haces? No, pues yo manejo la infraestructura. Yo digo que algo que me ha ayudado mucho es el tema de la IA, que Mm, la IA te da como el esquema. Lo cierto es que aquí no son como tan exigentes con la calidad. Aquí es desde que funcione, correcto, ¿cierto? Entonces yo por eso hondo mucho. Pero entonces lo que he visto más flojo es eso. Uno quiere usar código limpio, quiere usar muchas metodologías buenas, pero el tiempo no da. Hay muchas cosas que enfrentar. Sí hemos Es que querido esa, como por, estandarizar todo, claro, no, pero es muy complejo. pero mira que eso es madurez de la empresa, o sea, eso en algún momento se tiene que llegar a hacer, porque si no, de verdad, y te lo digo por experiencia propia, va a llegar un momento en que ustedes le hacen servicios a otras empresas, ustedes desarrollan código para otras empresas o solamente es para ustedes. No, nosotros somos un departamento de la universidad del Colegio Mayor Ah, ok, y ok, digamos, pues esto es público, ¿cierto? Por eso es que sí, no se ve como tanta exigencia. Aquí, bueno, está claro. funcionando, y prestamos el soporte a nuestras aplicaciones y todo, pero, o sea, las cosas sí funcionan, pero una vez se siente que no es el Lo que deber pasa es ser. que, ¿sabes qué te va a pasar ahí? A mí me pasó también no, en una universidad, no en un colegio, me pasó, colegio grande, en el Nueva Granada. Resulta que eso se vuelve insostenible porque se vuelve muy costoso. Se vuelve muy costoso y es más fácil tercerizar y decirle a alguien, venga, alquíleme su aplicación. Necesito una aplicación que tenga ta, 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 ta. Ah, no, le tengo una similar, pero el desarrollo a la medida, como por ejemplo, que es lo que yo hago, el desarrollo a la medida se le demora 2 meses.
y ya, y ellos se quitan el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Si siguen de esa manera, muy seguramente no sé cuánto tiempo pasaré, pero eso pasa, eso suele pasar porque se vuelve insostenible. Entonces, el core de la empresa, ¿sí? El negocio principal de la empresa no es el desarrollo. Entonces, no les interesa, digamos que meterle plata a eso. ¿Sí me entiendes? Y cuando, si viene un gerente bien de esos cuchilla y empieza a mirar y decir, venga, es que el balance es tal, no sé qué, le estamos invirtiendo a desarrollo tanta plata y no estamos viendo eso, entonces van a tener la reunión contigo, un ejemplo, y tú les vas a decir, no, es que para hacer eso que usted quiere se necesitan dos programadores más, se necesita hacer tal cosa, entonces, y ellos van a empezar a medir. ¿M? Como también me pasó, por ejemplo, con la misma Uniminuto. Con la Uniminuto también pasó. Ellos desarrollaron su propio software, ¿sí? De hecho, las plataformas de hoy en día que están funcionando en la Uniminuto fueron hechas por programadores de la misma Uniminuto, ¿sí? Lo que pasa es que llegó otra empresa extranjera a como administrar todo ese cuento y darle un orden, pero el mantenimiento lo hacen interno, ¿sí? Entonces, eso depende mucho de lo que quiera la empresa, de lo que quiera la visión, muchas cosas, ¿sí? Pero siempre, digamos que tratar de propender por el tema de costo-beneficio. O sea, eso no se les vaya a olvidar por más universidad pública que sea, por más privada, pues así tengan plata, lo que sea. Mire, por la plata baila el mono, dijeron por ahí. Y es así, tal cual, en cualquier lado. Entonces, si el costo-beneficio no se adecua a los estándares de la empresa, sencillamente apague y vámonos. Eso va a pasar. Entonces, ahí toca como pelear un poquito con el tema, ser limpios, lo que yo les decía hace un momento, porque es que ustedes le meten la ficha, o tú le metes la ficha a desplegar no sé cuántas diferentes códigos para saber que esa vaina no se va a poder mantener en 2 años, y en 2 años tienen que volver a hacer otra. O en 2 años aparece en el mercado una mejor que hace eso y más cosas, ¿sí? Entonces yo te aconsejo a ti, por ejemplo, lo que te dije al principio. Hazlo, chévere, con código como es, como corresponde, no importa que lo utilicen cada 6 meses, no importa, pero puedes empezar a incluir proyectos pequeños que ya se estén ejecutando inclusive, que ya estén desarrollados. Mirar cómo, venga, yo cómo meto esto en un solo, y haces un ecosistema bien chévere, ¿sí? Por ejemplo, Google. Google, ¿qué tiene? Google Sheet, Google Docs, Slides. ¿Y quién estaba mandando en el mercado? En ese tiempo estaba mandando en el mercado Office, ¿sí? ¿Y quién iba a Ujú. pensar que Google hoy en día tuviera el peso que tiene? Vean, es una propuesta gratis. Y muchas personas, por ejemplo, yo me incluyo, dependiendo del trabajo que esté haciendo, yo prefiero utilizar Google Docs que no ponerme a abrir y a instalar y a pagar licencia de Word y una cantidad de cosas. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, ese tipo de cosas es como organizar un poquito, mirar qué es lo que la empresa quiere, cuál es la visión, qué es lo que el departamento como tal quiere y desarrollarlo y tratar de hacer un ecosistema que sea funcional, que sea chévere, que la saque del estadio y diga, uy, no, es que toca hacerlo acá porque es que lo hacemos por fuera sale mucho más costoso o no vamos a tener el mismo soporte o si nos van a cobrar el soporte por aparte. Bueno, una cantidad de cosas. ¿Listo? Listo, profe. No, no, ya sé más o menos por dónde empezar. Muchas Eso. gracias, profe. Vale, sí, señor. Bueno, don Daniel, ya para irnos. Ve, no me he dado cuenta que tenía toda la mano alzada, pero bueno, era, era solo para comentar, pues en el proyecto en el que yo trabajo, que es como de entretenimiento, Ujú, utilizamos más que nada los XML, es en el tema de datos muy estructurados, como por ejemplo la distribución de licencias, y en claro, otro proyecto que trabajaba antes, también que era un proyecto BIM, esos proyectos tienen como unos estándares fijos que están como los protocolos de comunicación de esas aplicaciones y siempre tienen que tener como una estructura fija, unos campos que siempre tienen que estar presentes. Entonces, en esos proyectos trabajé mucho con ese tipo de archivos y más que nada también porque habían muchos tipos de aplicaciones que se conectaban con esos servicios y había que darle soporte y el primero que tuvo soporte pues antes que el JSON era el XML. Entonces por eso hay que darles también sostenimiento a esos servicios y protocolos de comunicación.
Claro, no, y tienes toda la razón. Mira que si tú te vas bueno, no hablemos tan mal del gobierno. Si tú te vas para el tema del gobierno y salud, la mayoría, casi que el 99%, están bajo SOAP. Precisamente por eso, porque requiere una alta seguridad y transacciones supremamente confiables. Allá no es que, ay, le metí res y, ay, y se fugó. No, no, porque es que si llega a pasar algo con la aplicación, entonces de una vez llega la Contraloría, llega una investigación, te empiezan a fregar, o sea, de verdad que no es solamente que te echen del trabajo, sino que también puedes salir sancionado, impedido por no sé cuántos años para ejercer, una cantidad de cosas, inclusive la cárcel, dependiendo de lo grave que sea, ¿sí? Entonces hay unos protocolos. Sí, porque tú puedes decir, no, es que yo hice esto, ¿y qué te dice que tú no hiciste eso de aposta para que hackearan la empresa, para que le robaran dinero, para que, bueno, una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, por eso digamos que hay unos protocolos. Tú te vas para la banca, para las finanzas, para lo que es gobierno, salud, todo ese tipo de cosas aquí en Colombia, casi la mayoría tienen la razón para utilizar SOA precisamente por eso. Así sea más rápido, sea más dinámico, todo el sea. Nada. SOAP tiene una alta seguridad. Punto. Y no, hasta ahora no ha habido un protocolo, digamos que supere esa magnitud. Entonces, muy seguramente lo que tú explicas es tal cual. El SOAP tiene unos parámetros específicos que solamente ese protocolo contesta, nadie más. El resto no es fiable en ese tipo de cosas, ¿sí? Ya entra por otro lado, por un HTTP, por un JSON, que fue mucho más ligero de lo que hablábamos ahorita. Pero, por ejemplo, los SOAP, eh, por ejemplo, SAP. SAP es un ERP, no sé si lo conozcan, investiguenlo por ahí, de lo que yo estaba hablando ahorita. SAP es el ERP, creo que es el más grande del mundo hoy en día, ¿cierto? Sí, hay Oracle NetSuite, hay otros que le ponen ahí como la competencia, pero creo que SAP es el más grande y el más costoso. Ellos utilizan 100%. Yo trabajé con SAP para Ecopetrol, trabajé como de casi 3 años. Ellos utilizan todos los protocolos SOAP, todos, absolutamente todos. Y eso que ellos son modulares. O sea, SAP es modular y tú contratas SAP dependiendo de los módulos que necesites. Ah, no, que es que necesito el módulo de legalizaciones. Listo, necesito el módulo de logística, necesito el módulo de talento humano, necesito el módulo de finanzas. Listo, no necesito nada más. Ok, y ellos tienen como unos 30 y pico de módulos. ¿M? Entonces, y toda la modularización está basada en protocolos de comunicación SOAP. Entonces, sí, tienes toda la razón y sí, muy, muy buen ejemplo porque sí, el SOAP, y se me había olvidado, qué pena con ustedes. El SOAP lo que hace es exigir unos parámetros específicos y si no cumple con los parámetros, sencillamente no hay comunicación, no la hay, punto. No es que si llegó a la mitad, llegó una partecita, no, no la hay, no se hace la conexión y punto, no, no se puede desplegar el proyecto. ¿Listo? Listo, muchachos, qué charla tan chévere. Nada, les mando un abrazo, nos vemos dentro de 8 días y que tengan una muy feliz noche, muchachos. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Vale, profe, Bueno, igualmente. Muchas gracias. bueno, que estén Feliz muy Muchas bien. noche. gracias. Bueno, chao, Hasta luego. chao. Hasta luego, gracias.